rica, poderosa, abundantemente. Tómese ese instante ahora para seguir hablando con nuestro Padre que está en los cielos. Habla y dile: Señor, yo he venido, necesito tu palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasa. Y si no temas decirle: Señor, sopla en mí y ábreme el entendimiento para comprender las Escrituras, porque toda nuestra fe se basa en las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñaron que tú enviaste a tu unigénito Hijo, porque las Escrituras nos enseñaron que en Él hay salvación y vida eterna, y todo lo que necesitemos, todo lo que anhelemos, todo lo que pidamos está ahí en la palabra de Dios. Ella nos enseña, ella nos muestra, ella nos guía. Es enviada por Dios para sanarnos, es enviada por Dios para libertarnos, es enviada por Dios para alumbrarnos el camino. Así que, Dios mío, haz algo grande hoy. Tú lo haces, pero es algo muy grande con tu palabra, porque la necesitamos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Y nos vamos a sumergir en esta poderosa palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el nombre del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 27, en el versículo número 50. Dice así, Mateo 27, versículo número 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Título de esta enseñanza: el mejor camino entre los caminos. El mejor camino entre los caminos. Tome asiento, por favor. Dios está mostrando por todas partes el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de sus profecías que está en la palabra. Pero debemos anhelar, comprender las Escrituras a profundidad como Dios quiere. Y debemos anhelar meternos en la dimensión de esa comprensión de la palabra, pero también de esa obediencia a la palabra de Dios. Porque mucha gente ha leído Biblia a través de la historia. Mucha gente conoce Biblia a través de la historia. Es más, la Biblia se enseña en las universidades, en muchas facultades de filosofía, en muchas facultades de historia, en muchas facultades de antropología y de arqueología del mundo entero se enseña la Biblia. Pero Dios no solo quiere eso. Dios quiere que comprendamos las Escrituras, que comprendamos por qué las mandó, por qué las tiene, por qué es tan necesario. Y aquí vamos a comenzar hoy hablando de un camino entre los caminos. Usted me dirá, pero yo leí este versículo 50 y 51 y no habla nada de un camino. Lo demostraremos hoy que aquí se estaba abriendo un camino poderoso, poderoso. Amén. Y lo vamos a recordar. Dice que Jesús de Nazaret, versículo 50, habiendo otra vez clamaba. Nuestro Señor clamó varias veces en la cruz del Calvario. Nuestro Señor clamó, y dice aquí que clamó a gran voz, que todo el mundo oyera su clamor. No lo clamó ahí suavecito, no hizo su clamor ahí suavecito. Todos pudieron oír el tremendo clamor que hizo el Señor, y entregó el Espíritu. Partió.
se fue. Pero dice aquí que cuando eso pasaba, el velo del templo se rasgó en dos. Cuando usted quiere estudiar o va a ver qué era el velo del templo, era una barrera. Hasta ahí llegaban el pueblo. Nadie más podía entrar excepto los sacerdotes. El velo, dicen algunos, tenía el grosor de una mano, mínimo de 10 a 12 centímetros. Eran cantidad de hilos entrelazados. Era muy difícil romperlo, casi que imposible. ¿Qué significa entonces que ese velo del templo? Porque velos habían muchos en muchos lados, en las casas. Había velos en muchos lugares, pero aquí habla específicamente de un velo alto, como de 20 metros de ancho, como por otros 10 de alto, por 10 de ancho. Y dice aquí la Biblia que visiblemente el velo se rasgó de arriba a abajo, que la tierra tembló, que las rocas se partieron. ¿Sabe? Muchos todavía contrarían que si Jesús es el Señor o no. Pero esto no lo pudieron contrariar. Esto fue registrado históricamente, que el velo del templo se rasgó, que la tierra tembló y que las rocas se partieron. Vamos a recordar algo respecto al camino, porque hoy Dios trae una palabra para ti, para mí. Porque es el tiempo como nunca antes de estar muy firme en el camino. Es el tiempo como nunca antes de hacer valer el camino por quien te metió Dios. Es más, es el tiempo de hacer que otros entren a ese camino que se llama Jesucristo de Nazaret. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Muchos conocemos esta palabra. No caigamos en la trampa de pensar para nosotros mismos o aún para otros: yo ya conozco esto. Dejemos que Dios hable. Dejemos que Dios ministre a través de su palabra. Juan 14, 1 dice aquí: no se turbe vuestro corazón, ni creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, son tiempos muy fuertes en el mundo entero. En Colombia ni hablar, en nuestra ciudad ni hablar. ¿Y qué puede producir eso? Turbación de corazón. ¿Cómo se traduce eso de turbación de corazón? Miedo, inseguridad, duda, desánimo, pavor, pánico, secuelas psicológicas como quizás la ansiedad, la depresión o el deseo de no vivir, de no pelear la buena batalla. Jesús sabía que se iba de esta tierra y se anticipa y les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Pero los discípulos ya no están, ellos también ya se fueron, quedamos nosotros, y es ahora a nosotros que Dios nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego relata diciendo el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos la quieren conocer? ¿Y cuántos las vamos a conocer? ¿Cuántos vamos a vivir allá en esas moradas de Dios? Esa es su fe. Hasta allá le debe apuntar su fe. No para lo terrenal nomás,
no para solucionar el problema terrenal, quizás conflicto laboral, quizás conflicto sentimental, quizás conflicto de salud. No, tu fe y mi fe nos debe alcanzar para no solo querer, para lograr estar en esas moradas que hay allá. Dice, si así no fuera, yo os hubiera dicho. El Señor hubiera dicho, no se sabe qué hay en el cielo. No hay, está claro si hay o no hay. Pero lo dijo muy claramente aquí. Dijo, hay muchas moradas allá donde está nuestro Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor en esta hora? Preparándonos lugar para todos nosotros. Bendito Él. Amén. El 3 dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Qué estaba anunciando el Señor? Que viene otra vez. ¿Por qué la iglesia habla de la segunda venida de Cristo? Porque Él lo dijo. Aquí está escrito que venía otra vez. Y os tomaré a mí mismo. ¿A qué viene el Señor Jesús? A tomarnos. Para que donde Él esté, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él nos anhela. Sonríale a la persona que tiene al lado. Dígale, nuestro Señor nos anhela. Pero vuélvale a sonreír y dígale, tú lo anhelas con el mismo fervor que Él te anhela a ti. Porque ahí la cosa ya cambia. Ahí la cosa ya cambia. Hay gente que anhela al Señor para que le haga un milagro. Hay gente que anhela al Señor para que le solucione una situación difícil. Hay gente que anhela al Señor para que le responda una inquietud. Pero muy pocos anhelan al Señor para estar con Él eternamente en esas moradas que Él está preparando, que ya están establecidas por el Padre, pero que Él está preparando. Él es fiel. Todo lo que dijo, lo cumplió. Dijo que le era necesario ser apresado, fue preso. Que le era necesario ser desechado, fue desechado. Que le era necesario ser juzgado por los escribas, por los ancianos, fue juzgado por los escribas y los ancianos. Que iba a morir, murió. Y que iba a resucitar al tercer día, y al tercer día resucitó. Y ahora lo que está diciendo aquí, o nos está recordando, que Él dijo, vendré otra vez. Si todo eso que dijo lo cumplió al pie de la letra, yo le pregunto a usted, amada iglesia, amada asamblea de Dios, ¿será que no cumplirá esto de que viene otra vez a nosotros? Así como el Padre está preparando lugar para nosotros, bueno, Jesús lo está haciendo. Nosotros nos estamos preparando para irnos para ese lugar, o solo nuestra preparación es terrenal, solo para las cosas terrenales. Hay muchos caminos. En la vida hay muchos caminos. A usted le ha tocado enfrentarlo. La mayoría de caminos han sido fuertes, difíciles, dolorosos. Pero hay un solo camino que te llevará a descansar de todo. Hay un solo camino que te cambiará tu existencia para siempre, en esta tierra y en la eternidad. Dice el Señor en el versículo 4 de Juan 14, y sabéis
¿a dónde voy? Y sabéis el camino. Él ya les había manifestado a dónde se iba. Al Padre. Al Padre se iba. A lo eterno. A la morada eterna se iba. Él ya les había manifestado cuál era el camino, que él mismo era el camino. Un camino nuevo, un camino en el nuevo pacto y eterno, en la sangre de Cristo. Pero ¿sabe que usted va a notar? Que ellos no comprendieron esto. Su entendimiento no entendió esto. Y Dios y la palabra puede revelarle a mucha gente cosas profundas, cosas misteriosas. La Biblia habla de misterios, cosas proféticas tremendas. Pero hay gente que no las recibe, no se apropia de ellas, no las vive porque no comprende las Escrituras. Vamos a ver la prueba de eso. En el versículo 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Eso era cierto? No era cierto. Ellos sí sabían a dónde iba el Señor. Estaban enredados en la multitud de caminos que ellos contemplaban. En ese momento tenían multitud de caminos: el camino de la vida, el camino de lo económico, el camino de lo familiar. Pero no entendían el camino tremendo que les estaba ofreciendo Dios por medio de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Ellos sí sabían, porque el Señor les había hablado de un reino de los cielos, no de un reino terrenal. Ellos sí sabían, porque el Señor le había hablado que Él hacía la voluntad del Padre y que había sido enviado por el Padre. Y le hace una pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y viene una de las respuestas más contundentes. No para conocerla, no para estudiarla, no para analizarla, no para preparar prédicas tremendas y estudios bíblicos en torno a ellos. Esta verdad absoluta quiere Jesús de Nazaret que la vivamos, que la viva nuestra casa, que la viva nuestra nación, que la viva este mundo. Dice el 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero mire cómo complementa en el 7, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sabe qué le está declarando el Señor a estos discípulos? He andado con ustedes, me han visto hacer milagros, me han visto levantar muertos, me han visto limpiar leprosos, me han visto devolverle la vista a los ciegos, el oído a los sordos, me han visto poder para multiplicar los panes y los pececillos, me han visto caminar sobre las aguas, me han visto transfigurado en la noche de la visitación de Moisés y de Elías, me han visto orando, me han visto clamando, me han visto el respaldo del Padre en la tormenta, me han visto el respaldo del Padre levantando muertos, pero aún así no me conocen. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque la obra magnífica por el cual iban a conocer a Jesús de Nazaret y al Padre era a través de la muerte y de la resurrección de Cristo. Nada más los transformó a ellos tan poderosamente cuando vieron que Cristo había resucitado. La Biblia habla de caminos. Desde el principio habla de caminos. Es tan importante para Dios que tú te esfuerces para entrar en el camino ahora, en el camino del entendimiento, de comprender las escrituras, de mejorar tu oración, en el camino de limpiar tu corazón. Yo procuro limpiar mi corazón todos los días. Y en las oraciones que Dios me permite hacer muy temprano, una oración que nunca falta, es decirle: perdona, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y alguien me preguntará por qué tan importante esa oración, en ese camino de esa oración. Y se lo digo, porque el corazón tiene que limpiarse. Porque si el corazón no se limpia, nadie verá a Dios. Y hoy no vamos a hablar solamente de ver a Dios en ese milagro, en esa respuesta terrenal, en esa multiplicación de los ingresos económicos o de la salud. Hoy vamos a enfocarnos que queremos ver a Dios en esas moradas eternas. Y usted y yo tenemos que trabajar duro, porque hay familia nuestra que amamos mucho y no está asegurada su entrada a esas moradas eternas. Y nos toca redoblar. Por eso hacer guerra espiritual, porque hay muchos espíritus inmundos que toman la mente de esos jóvenes, el corazón de esos jóvenes, el alma de esos jóvenes, el espíritu de esos jóvenes. Y nosotros, si comprendemos las escrituras, entenderemos cómo guerrear, cómo atar, cómo encadenar, cómo pagar el precio para que el Espíritu de Dios los liberte. Génesis capítulo 3, versículo 24. Dice, Génesis 3, 24. Estamos hablando de un camino. La Biblia habla de camino. Dice: echó pues fuera al hombre. ¿Quién lo echó fuera? Dios. Echó pues fuera al hombre. ¿Quién lo echó fuera? ¿Y por qué lo echó fuera? Porque el hombre le falló a Dios. Es que Dios es amor. Sí, claro, pero a veces echa fuera a alguien. Pero que Dios es todo ternura. No es todo ternura, también es fuego consumidor. Pero que Dios es amor. Sí, pero también habla de la ira de Dios. Dice que los hijos de desobediencia. Dice Génesis 3:24 que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. A mí me gusta hacer esta oración y yo se la pido a Dios. ¿Cuál? Le digo: Señor, de esa misma espada que tú pusiste, o como una espada, esa misma no, porque esa está allá. Señor, pon una espada aquí en mi casa que se mueva por todas partes, por si vienen los brujos, las brujas, los hechiceros, digan: ahí no podemos entrar nosotros. Y quizá vamos más allá. Cuando tú oras,
Cuando tú te metes en el Espíritu Santo de Dios, no para querer que te aplaudan, no para querer que te reconozcan y te digan es el mejor predicador, o es el mejor maestro, o es el mejor cantante, o que te rindan tributo y te digan, qué tremendo este hombre, cómo sabe, cómo. No. Que nos metamos para conocer las Escrituras. Que nos metamos para tener llenura del Espíritu Santo. Esa espada eres tú mismo, una espada de Dios en tu casa. Dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para guardar qué? El camino del árbol de la vida. Oiga, aprendemos. No dice que para guardar el árbol de la vida. ¿Para guardar qué? El camino del árbol de la vida. Nadie va a tener acceso al árbol de la vida, que es el que da eternidad. Allá lo van a poner a usted a comer del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, para tener vida eterna. Nos van a poner a comer allá en esas moradas, en ese paraíso. Pero hay que asegurarse a entrar por ese camino. Y Dios no se lo va a conceder a todo el mundo. Hay querubines que no van a dejar pasar a cualquiera. Y esa espada no va a dejar pasar a cualquiera. Tiene que ganarse ese lugar caminando el camino como Dios quiere. El camino es tan importante y estamos hablando del mejor camino entre los caminos, porque a usted y a mí se nos aparecen caminos adelante. No se engañe, ni yo me engañe, porque el diablo también puede ofrecer caminos que aparentemente son caminos de bendición, que son caminos de prosperidad. Es más, el diablo se ha especializado en este último tiempo de ofrecerle caminos a la humanidad que aparentemente son caminos que llevan a la salvación, a la restauración, y no lo son. Son caminos que llevan a la muerte eterna. Génesis 6:12 dice, Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra. ¿Quién estaba mirando la tierra? ¿Qué estará haciendo Dios ahorita? ¿Usted no le da escalofrío de pensar que todo lo que se está cumpliendo, profetizado por Jesús de Nazaret en Mateo 24, 25, 26 y 27 se está cumpliendo, y que Dios está mirando hacia la tierra? ¿Y qué estará mirando hacia la tierra Dios? Pues estará mirando esas señales, pero yo creo que está mirando de entre la humanidad al que recibió a su Hijo Jesús de Nazaret, al que está caminando en ese camino que es Él, al que está predicando, porque el Señor mira también mucha gente que todavía falta y quiere que sea alcanzada. Miró Dios la tierra, dice, y he aquí que estaba como corrompida, porque toda carne había ¿qué? Corrompido ¿qué? Su camino sobre la tierra. A ver, explíqueme en eso. ¿Lo explicamos? No lo explicamos. ¿Cómo así que la tierra estaba corrompida? Sí, estaba muy corrompida. Era el tiempo de que los ángeles caídos habían tomado forma para embarazar las mujeres, y habían escogido entre las mujeres, y se habían salido la tierra, la raza de los gigantes, pero de continuo el corazón de los hombres y de las mujeres era a lo malo, a las borracheras, a los placeres, a las inmundicias. Pero ¿de dónde vino esa corrupción? ¿De dónde vino esa maldad? Porque Dios les había mostrado un camino y prefirieron que ese camino se corrompiera. Cuidado con tu camino. Cuidado con tu caminar en el camino que se apartaron o lo contaminaron, como sea.
Hay gente que va caminando en Cristo. Al principio se sostiene y después permite la contaminación en su caminar. Y mucha gente puede decir, pero yo no voy donde las brujas, yo no voy donde los brujos, ya no voy a la iglesia idólatra, ya no me gusta emborracharme, ya no me gusta tener sexo ilícito. Sí, y el orgullo y la soberbia no contaminan el camino. Y la ira y la altivez no contaminan el camino. Y el desánimo y la tristeza no contaminan el camino. Los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Y el diablo quiere que muchas personas estén en desánimo, estén en dolor, en tristeza, en depresión todo el tiempo para señalarlos después y decir, hay un incrédulo, este no creyó, esta no creyó, este prefería estar en lamentaciones de día y de noche, pero esta no creía, no se daba a la tarea de leer la Biblia por la noche o por la mañana y comprender las escrituras de lo que Dios podía hacer para sanarle y salvarlo. Entonces usted ve aquí dos pasajes tremendos. En uno dice que al árbol de la vida se va por un camino. Y en el otro dice que lo que Dios vio de corrupto en la gente era que habían corrompido su camino. Entonces Jesús de Nazaret dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un subtítulo. Hay muchos caminos ante el ser humano. La Biblia lo declara y la vida, el tiempo de la vida también lo declara. Cuando se toma un camino mal tomado, el tiempo de la vida mostrará que era un camino que no se debía haber tomado. La Biblia declara y advierte todo el tiempo que hay caminos que llevan a bendición, a restauración, que hay un camino específico para este tiempo, para llegar al Padre a esta hora. Y la Biblia también advierte que hay caminos que al hombre le parecen derechitos, correctos, suficientes, pero su fin es muerte. Vamos a ver algunos ejemplos. Curiosamente, una de las personas que más escribió sobre los caminos fue el rey Salomón. Y curiosamente, hasta el día de hoy hay la duda si ese hombre terminó en el camino que quería el Dios eterno o no. Vamos a ver algunos ejemplos. Proverbios 16. Libro de los Proverbios 16. Proverbios, capítulo 16. Versículo número 2. Proverbios 16, versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Para el ser humano, todo lo que hace es limpio, es bueno. Y ese es un peligro gravísimo. Cuidado. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Todos los caminos en la propia opinión no, pero yo
Esto no tiene nada de malo. Pero Jehová pesa los espíritus. ¿Usted se ha preguntado cómo pesa Dios nuestro espíritu? ¿Qué usa Dios para pesar su espíritu? A ver cuánto tiene usted de peso en su espíritu. Dios pesa el espíritu del hombre a través de cómo reacciona ante lo que Él le pide. Le pidió a Abraham que dejase su tierra, su parentela, su negocio, y que se fuese a tierra que no conocía. Y Abraham le obedeció a Dios, y ahí le pesó el espíritu. Dijo, este me obedece y me va a obedecer. Le pidió a Isaías, el profeta, que dejase su vida principesca, de lujo, de vestidos elegantes, de banquetes, y se le mostró a ver cómo reaccionaba, se le mostró sus faldas, el templo, y Isaías reaccionó y dijo, oh, soy inmundo de labios, muerto estoy porque nadie puede ver a Dios. Y Dios le estaba pesando el espíritu. Dijo, este va a cambiar la vanagloria principesca por anunciarle al pueblo judío y a la humanidad lo que yo quiero. Jesús de Nazaret fue usado ante el discípulo traidor. Y le dijo, ¿cómo con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y el espíritu de él no reaccionó para decir, sí, me arrepiento, sino su espíritu ya estaba entregado a la codicia. Dios tal vez te permite la dificultad o no la permite para pesar nuestro espíritu. Qué lindo que cuando usted tenga la dificultad o la angustia o el problema, siga con Dios, siga buscando a Dios, siga anhelando a Dios y siga obedeciendo a Dios, porque Dios está pesando tu espíritu. Que en la dificultad no mires los caminos que te ofrecen los hombres, porque pueden ser caminos que aún el mismo diablo ofrece a través de él. Proverbios 16:7, hay un poquito más adelante, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Bendígalo y alábelo. A veces la iglesia gasta un pocotón de tiempo a ver cómo aquieta a esos enemigos. Ay, es que se me ha levantado tanto ese problema económico. Ay, es que se me ha levantado tanto ese problema familiar. Ay, es que se me ha levantado tanto ese asunto de salud, esa escasez económica tan tenaz, esa opresión que hay que pagar recibos, que hay no sé qué. Bueno, también nos falta los enemigos espirituales, unas noches terribles y no duerme la persona, o todas las noches soñándose en batallas o en luchas, etcétera. Pues la Biblia dice que cuando los caminos del ser humano agradan a Dios, no a los hombres, no son sabios en la propia opinión de los hombres, sino que agradan a Dios. En esos caminos
el Señor hace que aún esos enemigos estén quieticos, a paz con el Hijo de Dios. Proverbios 16:9. Qué tremendo que aprendemos, ¿verdad? Aprendemos porque no dejamos de aprender ninguno aquí. El corazón del hombre piensa su camino, mas que Jehová endereza sus pasos. Oiga, cuánto se desgasta la humanidad pensando en el camino. ¿Cuánto se desgastan hermanos de la iglesia pensando en el camino? ¿Cuál camino? Me voy, me quedo. ¿Me congrego aquí o me congrego allá? ¿Me gusta aquí o me gusta allá? ¿Oro o no oro? ¿Ayuno o no ayuno? Es un camino. ¿Creo o no creo? ¿Ayuno por ese esposo o ya se lo entrego allá a la oscuridad? ¿Ayuno por esos hijos o ya dejo de ayunar por ellos? ¿Para qué? Que Dios haga la obra. ¿Me meto en tal negocio o no? Uy, ese está bueno, pinta bueno. Por cada peso que yo invierta me dan 2 millones de pesos. Mentiras, eso no existe en ningún lado. Pero la gente piensa en eso. Dice aquí la Biblia que el corazón del hombre, allá en lo más interno, el hombre está pensando: ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué decido? ¿Qué no decido? Pero Dios, ¿qué? Endereza sus pasos. ¿Qué nos enseña este versículo? Que generalmente lo que el corazón del hombre piensa no es bueno. Termina dando pasos torcidos. Y por eso Dios necesita enderezar los pasos. Entonces preguntará alguien: ¿qué debo hacer dentro de mi corazón? Pensar no en el camino suyo, sino en el camino, en la verdad y en la vida que se llama Jesucristo de Nazaret. En la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Proverbios 16:7. Óigase, Proverbios 16, cómo habla de los caminos, ¿verdad? 16:17, perdóneme. Dice: el camino de los rectos, ¿qué? Se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda, ¿qué? Su camino. Oiga, el hombre piensa en su corazón su camino. Y Dios tratando de decirle: pero si ya te lo entregué, ya te lo di, ya te lo mostré, Jesucristo de Nazaret es tu camino, no te queda otro. Pero la gente persiste en pensar en otro camino. Dice que el camino de los rectos, el que se mantiene en la rectitud de Dios, lo aparta del mal. Y que el que se mantiene en esa rectitud, su vida guarda el que guarda su camino. Guarde su camino. Dígale al hermano de al lado: le doy un consejo de mi corazón. Guarda tu camino. Guarda tu camino. Guarda tu camino. Proverbios 16:25. Qué tremendo este Proverbios 16, cómo habla de caminos, Dios mío, de camino. Proverbios 16:25. Dice: hay camino que parece que, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe quién es experto? Parecer y apariencias vienen de la misma raíz de palabra. Mostrar algo como cierto, pero que en realidad no lo es.
¿Sabe quién es experto en mostrar, en hacer aparecer cosas que no son como si fueran verdaderas de Dios? El diablo. Y vamos a ver el ejemplo al que siempre recurrimos. Génesis capítulo 3. Dice, y tenga ahí Proverbios 16, 25, ahí quietico, ahorita volvemos. Génesis 3 dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Entabla diálogo con la mujer, la escogida. Todo puede dañarse y deteriorarse si se entabla diálogo con el diablo. No lo escuches. No lo escuches. Si Dios te ha dicho que te bendice, escucha a Dios y mantente ahí. Si Dios ha dicho que te sana, escucha a Dios y mantente ahí. Si Dios te ha dicho que te rescata de este problema, escucha a Dios y mantente ahí. Si Dios te ha dicho que tus hijos no se perderán, escucha a Dios y mantente ahí. El 2 dice, la mujer le respondió, entró en diálogo con el diablo a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podéis comer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer en el diálogo con el diablo le reveló un secreto que tenía que guardar ella. Y el diablo usa el desánimo, usa la tristeza, usa sus espíritus malignos, usa muchas cosas para que el hombre le revele los secretos de la mujer, que tiene que guardarlos muy guardados. Dijo el 4. Mire usted. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Entra qué? Contrariando a Dios. Todo lo que contraría a Dios es muy peligroso. Porque bíblicamente vemos que lo que contraría a Dios o a su palabra no proviene de Dios. Dios no se va a negar a sí mismo. Dios no se va a contrariar a sí mismo. Es otro el que lo quiere negar. Es otro el que lo quiere contrariar. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertas vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién era el que quería ser como Dios? El diablo. ¿Y qué quiere él? Transmitirle eso a la gente. Por eso a Jesús de Nazaret le dijo, si postrado me adorarais, todos estos reinos del mundo que tú ves, yo te los entregaré. Porque a él le gusta la adoración. Pero nuestra adoración es solo para el Rey de la Gloria y Señor de señores. El 6 dice, y ahí viene lo aparente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vuelva a Proverbios 16, 25. ¿Qué hizo el diablo con Eva? Hacerle parecer un camino derecho, cuando realmente ese camino ¿a dónde llevaba? A la muerte. Por eso, que a ti no te parezca que es un camino derecho o no, que sean los caminos agradables a Dios. Orando, ayunando, pidiéndole respuesta a Dios,
pidiéndole a Dios que confirme antes de tomar decisiones que aparentemente son derechas en nuestra opinión. Proverbios 16:29 dice: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino que no bueno. Las lisonjas, los manjares, las dádivas para convencerlo. El hombre malo lisonjea a su prójimo. No reciba las lisonjas. ¿Cuáles son esas? Las dádivas para que no agrades a Dios. Agrada a Dios por encima de cualquier cosa o de cualquier circunstancia. Que te ofrezcan esto para que dejes de congregarte, de obedecerle a Dios. Eso es una lisonja. Y la usa el diablo a través de hombres malos para hacer andar camino no bueno. El tiempo de la vida lo declara. A muchos el tiempo de la vida les ha declarado: te das cuenta que ese no era el hombre que tenía yo para ti. Te das cuenta que esta no era la mujer que yo tenía para ti. Te das cuenta, el mismo camino le habla, que eso no era el negocio que yo tenía para ti. Te das cuenta que el haber consentido a tus hijos tanto ha traído estas consecuencias. Hay un camino diferente. Vuelva por favor a Juan 14:6. Usted lo ha leído muchas veces y lo seguirá leyendo. Pero le pido con cariño, con respeto, que hoy lo lea diferente. Ayer Estados Unidos atacó a Irán. No he visto noticias, no sé la reacción de Rusia, de China, de Corea del Norte. Pero a mí, ¿qué me habla eso? Cumplimiento de lo que está en la palabra de Dios. Me está mostrando Dios que aquello que se cumple está allá. Y que hay acontecimientos que son señales de que viene lo más grande. Cristo viene. Entonces yo le pido el favor que lea este mismo versículo conmigo, que lo ha leído tantas veces, que lo conocen, desde otra perspectiva. ¿Cuál? De que es inminente las cosas finales, que es inminente la venida de Jesús de Nazaret. Y que tenemos que prepararnos. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo: ¿a quién le estaba hablando? A Tomás, al incrédulo, al que no entendía, no comprendía las escrituras. Le está diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué esta lectura? Porque tal vez muchos tienen ese espíritu de Tomás, el de este Tomás, que aunque viendo las maravillas de Jesús de Nazaret, las sanidades, las respuestas, las liberaciones, aún así no tienen claro cuál es el camino que deben seguir. Y aquí es tan tremendo que no habla de caminos, sino de un solo camino. Amén. Dios quiere que nos metamos por ese camino, no de labios. Perdonen, porque de labios mucha gente lo ha dicho: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aún los que nos ven online, no de labios. Una convicción personal de todo el tiempo: Él es el camino, es mi único camino. Él es mi vida, es mi única vida. Él es la verdad, es mi única verdad.
Isaías 62, 10. Dice Isaías, profeta Isaías, capítulo 62, versículo 10. Isaías tiene dos partes en su libro, ¿verdad? Del capítulo 1 al 39 marca algo, y del 40 hasta el 66 marca algo. Son 66 libros, capítulos de Isaías. Son 66 libros de la Biblia. Son 39 del Antiguo Testamento hasta el capítulo 39. Y son 27 del Nuevo Testamento. Y aquí encontramos un capítulo de la parte final de Isaías, donde comienza, vea por un instante, váyase, ya le pedí que fuera a Isaías 62, pero antes de adelantarnos un poquito, mire el versículo 1 de Isaías 62, como Dios comienza diciendo: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Yo deseo, yo anhelo que todos nos involucremos en este versículo, porque Sión significa lugar escogido, pueblo escogido. Entonces es Dios diciéndonos: por amor del pueblo que escogí, de la ciudad que escogí, de la iglesia que escogí, no callaré. Dios seguirá hablando. Y por amor de Jerusalén, Dios bendiga a Jerusalén y Dios bendiga a Israel, no descansaré. Escuche, dice: hasta que salga como resplandor su justicia, su respuesta, por lo que usted ha clamado, por lo que usted ha orado, por lo que usted ha pedido, por los ayunos, va a salir como con resplandor esa justicia. Y dice: y su salvación se encienda como una antorcha. Amén. Y habla muchas cosas importantes. Amén. Pero quiero que por favor vaya a Isaías 62, 10. Dice, porque tiene que ver con el camino. Dice: pasad por las puertas. ¿Qué más dice? Barrer el camino al pueblo. Allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. El mejor camino entre los caminos es Jesús de Nazaret. Tu propio camino tienes que barrerlo. De pronto se había llenado de escorias, de pronto se había llenado de tropiezo. ¿Qué dice Dios aquí? Le está diciendo a su pueblo, porque le está diciendo: quiero que pasen por las puertas eternas. Quiero que pasen el día que salgan, que termine su vida en este planeta Tierra. Pero para esto tienen que barrer el camino, allanar la calzada, quitar las piedras. Sí, quitar la piedra, las piedras de la ruina, del fracaso, de la ira, de la contienda, de la soberbia, de la inmadurez. Alzar pendón a los pueblos. Como nunca antes no nos debemos avergonzar de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Dice el 11: he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. Yo digo que esto es muy serio. Vale la pena apropiarnos. Yo quiero que el que se quiera apropiar de esta verdad bíblica se ponga en pie por un minuto. Es muy serio. Lo que sale de su boca es muy serio, porque usted está entre el pueblo escogido por Dios.
Usted está entre el pueblo que Dios quiere que entre por esas puertas. Pero Dios le está pidiendo a usted que barra su camino. Dios le está pidiendo a usted ahora que usted barra su camino, que usted allane la calzada. Hay que tumbar lo que se había subido. Hay que tumbarlo. Hay que tumbarlo. Dios le está pidiendo a usted que quite las piedras. Dios no le mandó poner piedras en su camino. Tal vez es usted el que las ha puesto. Dios le ha dicho, en vez de estar escondido, en vez de estar oculto, es tiempo de alzar el pendón. Dice que Jehová hizo oír esto. Ya lo oyó toda la tierra. En toda la tierra conocen que Jesús de Nazaret es el camino. Pero ahora tú vas a buscar a esa persona y con toda seriedad le vas a decir: he aquí, viene tu Salvador. Díselo ahí: viene tu Salvador, y recompensa con él, delante de él su obra. Viene tu Salvador. Preparémonos. Viene tu Salvador. Viene tu Salvador. Preparémonos. Viene tu Salvador. Viene tu Salvador. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Además que afán si empezó a llover, bendito sea el Señor, ¿verdad? Amén. Dice: y les llamará pueblo santo, redimido de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Pero todo comienza si se barre el camino. Todo comienza. Esta bendición tan grande de ver al Salvador que viene, de ver la recompensa de Él, de que nos llamen redimidos, rescatados de la ruina, del fracaso, del dolor, de la tristeza. Todo comienza cuando alguien decide limpiar su camino. Amén. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, ya la parte final. Hebreos 10. Ya la parte final. Para que usted no se afane. Por nada estéis afanosos. Y es muy problemático cuando alguien vive afanoso con las cosas de Dios. Porque por los afanes no recibe lo que Dios le quiere dar. Por los afanes no permite que Dios le abra el entendimiento. Hebreos 10 dice el versículo 19 en adelante: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lea hasta ahí nomás. Póngame atención, por favor. ¿Se acuerdan que el primer versículo de la enseñanza hoy era del velo que se rasgaba de arriba a abajo? Y que la gente no entendía por qué era tan importante que ese velo se rasgara de arriba a abajo. Casi que un velo irrompible. Casi que un velo intocable. Pero cuando el Hijo de Dios entrega su espíritu, inmediatamente se rasga ese velo en dos, por toda la mitad. Ahora sí vaya a Hebreos 10, 19, dice: ¿qué hacía ese velo? Perdón, se me olvidó explicarle eso. ¿Qué hacía ese velo? Impedir que el pueblo entrara ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y aquí Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo ¿qué? Libertad. ¿Para entrar en dónde? El lugar santísimo. ¿Por qué medio? Por la sangre del Señor Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Cómo así? A ver, explíquenos sencillo. En la medida que Él pagó el precio terrible
del castigo de nuestra paz sobre él. Porque los rebeldes, los pecadores, fuimos la humanidad y el castigo que nos merecíamos no vino sobre nosotros, sino sobre él. Pero cuando él se entrega y soporta los azotes con ese látigo que le rasgaba su piel, soporta las espinas que le rasgaban su cuero cabelludo, soporta los golpes terribles de los soldados romanos que le deshicieron su rostro, soporta los clavos en sus manos y en sus pies. A la vez se iba rasgando ese velo, ese impedimento que decía: aquí no entras, aquí no pasas. Pero hay una condición aquí, y tú la has leído: solo se puede entrar a ese lugar santísimo por un solo camino. No hay dos, no hay tres, uno nomás, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Versículo 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es mejor que usted se bañe antes de hacer una oración de estas poderosas. ¿Sí? Aquí lo dice, que lavado los cuerpos con agua pura. Es importante que usted entre con un corazón sincero. Si usted falló, qué bonita sinceridad decirle: Señor, aquí estoy. Aunque te he fallado, aquí estoy. Qué bonito que usted entre con un corazón sincero. Que si usted está débil, no entre gritando, diga al débil fuerte: Señor, aquí estoy, te necesito. En plena certidumbre de fe, tenemos que guerreándola. No podemos entrar al lugar santísimo allá dudando, porque si entramos al lugar santísimo es por la sangre de Cristo, y creemos que Cristo derramó su sangre, que murió y resucitó, y entramos en esa certidumbre, no con dudas. Pero también es necesario purificar los corazones de la mala conciencia. La conciencia la puso Dios buena, y la conciencia al transcurrir de la vida se puede ir volviendo mala. Por eso usted ve todos los niños hermosos pequeños con buena conciencia todavía. Pero por culpa de Adán y de Eva entraron las contaminaciones a la raza humana. Y usted ve de esos niños hermosos que tenían buena conciencia, y algunos se hacen grandes y les percibe la mala conciencia. Hay cristianos que comienzan su vida cristiana con buena conciencia: debo congregarme, debo orar, debo ayunar, debo obedecer, debo servirle a Dios. Pero todos esos caminos que leímos hacen que las personas tengan mala conciencia. Cuando hay personas que dicen: no, mi camino es limpio, mi propia opinión, ¿para qué me voy a congregar? Le está dañando la conciencia, porque la buena conciencia le dice: es mandamiento de Dios que te congregues. Cuando la gente deja ese camino de que cree que es limpio en su propia opinión, todo dice: pero yo para qué voy a perdonar, yo no la voy a tratar. No, perdónala, porque si no la perdonas, tu Padre que está en los cielos tampoco te perdonará. Yo digo, que aquí sí Dios que pesa, en los espíritus no lo pesa.
cada vez que queremos ir al lugar santísimo, porque no hay milagro para ti si no lo sacas del lugar santísimo, si no lo haces bajar del lugar santísimo. Tu oración tiene que pasar del techo, tiene que llegar al lugar santísimo. Tu vida espiritual tiene que salir del techo, tiene que llegar al lugar santísimo. Dice: acerquémonos con corazón sincero. Y ahí Dios pesa el espíritu, si hay sinceridad o no. En plena certidumbre de fe. Y Dios pesa el espíritu. Es preferible decirle: Señor, me es difícil creer, ayúdame, Señor. Es preferible eso, en la sinceridad. Purificado los corazones de mala conciencia. Esa mala conciencia que te hace agresiva o agresivo, grosero o grosera. Hay que purificar el corazón de esa mala conciencia. Y hay que lavar los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Con esto termino, porque fiel es el que lo prometió. Amén. ¿Qué fue lo que prometió ese fiel? Que allá hay muchas moradas y que el Señor las está preparando y que vendrá otra vez a nosotros, que no nos ha dejado huérfanos, que ha enviado su Santo Espíritu. Mire San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, Juan 14:26, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Iglesia muy amada, hoy la vida te ofrece muchos caminos. Las redes sociales te ofrecen muchos caminos. Tú mismo has escogido muchos caminos, pero hay un solo camino que te lleva a ese reposo de tu alma, a ese reposo de tu ser, a esa transformación de tu vida. ¿Cuál camino? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. ¿Qué vamos a orar, predicador? Acerquémonos por medio de la sangre de Cristo al trono de la gracia, al lugar santísimo. Yo no sé si usted se quiere arrodillar o estar sentado o estar en pie o acostar. Eso usted lo escoge. Pero lo que sí le pido es, ahoritica, no se deje quitar este momento por nada ni por nadie. Y usted comience ahora a entrar a ese lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Cómo así? Abre tu boca y dile: Padre que estás en los cielos, aquí estoy yo y me presento a ti por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Dile: porque yo creo que Jesús es el Señor, es el camino, es la verdad, es la vida, Señor Dios de la gloria. Yo creo, Señor bendito, que Él derramó su sangre preciosa, la sangre del pacto nuevo y eterno. Y yo quiero llegar a tu corazón, Padre amado, Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, y sé que no puedo llegar a tu corazón de cualquier manera, no puedo llegar a tu corazón de cualquier forma, que yo quiero llegar a tu corazón
por medio del Señor Jesús de Nazaret y por medio de su sangre preciosa. Aquí estoy, Señor, entrando, dile así, por ese camino nuevo y vivo que Él me abrió a través de su obra en la cruz del Calvario. Y por ese camino me acerco con corazón sincero, y sé sincero con Dios en esta hora. Si no estás bien, si cometiste un error, si has tenido problemas, sé sincero, dile: Señor, yo quiero llegar con mi corazón sincero. Te necesito, mi casa te necesita. No he sido lo suficiente que tú esperabas de mí, Señor, pero aún así yo me presento a ti, Dios de la gloria, con una plena certidumbre de fe. Yo voy a confesar, dilo, yo voy a creer, Señor, que esto que estoy haciendo es verdadero, que es en lo espiritual, pero es verdadero, Señor. Que se me purifique mi corazón de la mala conciencia. Dile: Señor, yo presento mi corazón para que esté limpiado de toda mala conciencia, porque tú no me has llamado a tener mala conciencia, sino buena conciencia, Señor. Y he lavado los cuerpos con agua pura, pero también haya el lavamiento de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Y ahora acércate con corazón firme, puro, y dile: Señor, tú eres fiel, el que lo ha prometido. Yo creo que tú me sustentarás, yo creo que tú me ayudarás, yo creo que tú actuarás, que tú te mostrarás, porque tú eres bueno. Aprovecha este momento para echarle tu carga a Dios. Aprovecha este momento para echarle tu angustia a Dios y decirle: aquí estoy, Señor. No quiero hacer las cosas alocadamente. No quiero tomar caminos que me lleven a muerte. Dile así: no quiero, Señor Dios de la gloria, que los caminos sean limpios en mi propia opinión, sino que tú, Señor, me des el peso de la decisión, Dios de la gloria. Yo quiero caminar los caminos que son agradables a ti, Señor bendito, Padre de la gloria. Yo pienso en mi camino, Señor. Endereza los pasos. Si he pensado solamente en mi camino, endereza los pasos en mi casa, Señor Dios bendito. Oh, que el camino mío me haga apartar siempre del mal, Señor bendito, Padre de la gloria, Señor, y que no caiga nunca en un camino que me parece derecho, pero al final sea un camino de muerte. Oh Dios, en el nombre de Jesús, vuélvelo a confesar. Dile: Señor, tú enviaste a Jesús de Nazaret y yo lo he recibido como mi Señor, como mi Salvador, y me he arrepentido ante ti, Dios mío, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y hoy te reitero, Dios, que así como Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, así decido yo entrar por ese camino y permanecer en ese camino, entrar por esa verdad y permanecer por esa verdad, entrar por esa vida y permanecer por esa vida, y un día estar en esas moradas eternas que tú tienes preparadas a través de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Padre, te alabamos. Padre, te bendecimos. Tómate un minuto más, porque si llegaste al lugar santísimo, hay que aprovechar esa oportunidad. Y dile: Señor, ayúdame, o ayuda a mi hermana porque no cometa una locura, o ayuda a mis hijos para que se arrepientan y se conviertan. Ayúdame con mi carga, dile ahí. Ayúdame con mis problemas. Ayúdame con mis situaciones. Ayúdame, Señor. Dile ahí: yo creo profundamente que Jesús es el camino, que es la verdad, que es la vida. Yo creo profundamente que su sangre preciosa me hace entrar en el lugar santísimo. Y no quiero desaprovechar este momento para pedirte, Dios de la gloria, ayúdame. Ayuda a mi esposa, ayuda a mis hijos, ayuda a mi familia, ayúdame a mí. Te lo pido en el nombre de Jesús.
porque fiel es el que lo prometió. Tú eres el fiel de los fieles y has prometido ese sustento y esa ayuda y esa respuesta. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Si hay una persona que haya venido hoy, pero que no haya recibido a Cristo en su corazón, todos ya hicimos la oración de fe.